con el que vamos a hablar de la actualidad y vamos a hablar también de lo que puede pasar en un futuro con ustedes, ¿sí? Jubilados, se vienen aumentos, se vienen pagando bonos, bueno, un contexto difícil, pero para eso tenemos un invitado, el doctor Aníbal Paz, especialista en Derecho Previsional, Derecho Laboral y Sindical. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, vamos a tratar de clarificar este difícil contexto en el que estamos, con bonos extraordinarios, con pérdida del poder adquisitivo, con un dólar que lamentablemente para todos nosotros no para de subir, y un contexto que se viene dando desde hace años, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo de nuestros jubilados. Así es, yo tengo una postura personal sobre este tema basada en la Convención para la Protección de los Derechos de la Persona Mayor, que habla que el Estado argentino, a través de los distintos gobiernos, ha venido ejerciendo violencia patrimonial, económica y hasta simbólica en contra de la clase pasiva. ¿Por qué digo esto? Porque ha venido ajustando con cada cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria, ha venido retocando y recortando derechos, y lo vemos claramente en el bolsillo de los jubilados hoy por hoy. La fórmula de movilidad, la actual, la anterior o la primera que tuvimos, todas que tienen un diseño razonablemente bien, pero un diseño técnico razonablemente bueno, que los gobiernos han aprovechado en los distintos momentos para aplicarlo de tal manera que genera un ahorro fiscal en detrimento de los jubilados. Sí, esta pérdida que, bueno, usted es especialista en números, ¿se puede estimar lo que se perdió? Vamos a tomar una fecha, ¿no? 2015, 2018, la fecha, el porcentaje que se ha perdido el poder adquisitivo. Depende de cómo se tome la fecha de partida. Estamos hablando que en algunos casos se está perdiendo hasta 20 puntos porcentuales por año, lo cual es muchísimo. Pero lo reduzcamos para que veamos dónde estamos parados y que lo pueda entender fácilmente cualquiera. El último año, tomemos el último año que tenemos las variables muy frescas. Tomemos la variación interanual de 2022 a 2023. ¿Qué pasó con la inflación? 104% de variación interanual, lo sabemos todos. ¿Cuánto aumentaron las jubilaciones en ese mismo periodo? 72%, 73% casi. Ahí tenemos ya directamente una pérdida porcentual de más de 20 puntos. Entonces, ahí nos encontramos con las falencias del sistema. Una fórmula que en teoría, como dije, tiene un diseño razonable, en teoría estaba diseñada para proteger a los jubilados, pero se aplica en un contexto socioeconómico como el que tenemos nosotros en nuestro país, que es un desastre. Por lo tanto, el resultado de la fórmula nunca va a ser bueno. Claro, ¿cómo pensás que influye justamente esta modificación de la ley de movilidad? Porque la ley anterior sí contemplaba a la inflación como una variable, pero actualmente no se la contempla más. Claro, fíjense, la fórmula anterior, como bien decía Cintia, contemplaba la fórmula en la fórmula se contemplaba la variación de los salarios a través del índice Richter y la variación de la inflación a través del INDEC, del IPC que trabaja INDEC. ¿Cuál es el tema? Al salirse eso de la fórmula, hoy estamos pagando las consecuencias. Si esa fórmula hubiera salido hoy, estarían hoy cobrando todos los jubilados más con aquella vieja fórmula, que tan criticada fue en su momento, porque claro, repito, en el momento que se aplicó, en marzo de 2018, generó un ahorro fiscal en detrimento de los jubilados. Después evolucionó de manera razonable hasta que la quitaron a la fórmula. Pero si esa fórmula, en lugar de haber sido suspendida y continuara hasta hoy estaría pagando mejores resultados. ¿Por qué? ¿La fórmula era tan buena? No. Simplemente tenía en su diseño la pauta de inflación. Como la inflación se dispara, hoy estaremos hablando de otros resultados. Básicamente de eso se trata. Claro. Sí, esa fue una gran discusión, ¿no? ¿Con qué fórmula hubieran cobrado o estarían cobrando mejor? Otro tema también que nos preocupa mucho es estos bonos extraordinarios que se vienen otorgando para un grupo en particular. Dos preguntas puntuales con respecto a esto. Primero, ¿qué va a pasar cuando se dejen de pagar en algún momento? Vamos a suponer que cambie el gobierno y decidan no pagar más estos bonos extraordinarios. Primera cuestión. Y la segunda cuestión es, ¿se puede llegar a plantear judicialmente el cobro de estos bonos de aquel universo de jubilados que no los han percibido hasta ahora? Mira, las preguntas son interesantes, claramente. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos qué puede pasar. En teoría los bonos son transitorios, son extraordinarios y deberían ser una cuestión de pago único. ¿Por qué estamos en la necesidad de dictar bonos para complementar los ingresos de los jubilados? Precisamente porque la fórmula no aguanta, sobre todo los ingresos medios y bajos. Las modificaciones, los bonos para las jubilaciones mínimas son importantes por ese motivo. Las jubilaciones mínimas están infravaloradas, no alcanzan, por lo tanto hay que complementarlas. Ahora, esto produce un efecto negativo en el resto de los jubilados que no perciben los bonos.
ese efecto se llama el achatamiento de la pirámide de las jubilaciones. Aquel que aportó de más, con razón, siente que el Estado o el sistema lo estafa. ¿Por qué? Porque ha aportado por encima de lo que aportó el resto. A lo mejor estamos hablando de gente que aportó 30, 35, 40 años en un trabajo en blanco, rentado, ha hecho muchos aportes personales y sin embargo está percibiendo similares prestaciones a los que no han aportado nada, a los que trabajan con las mínimas, que además se ven reforzados por un bono. Lo que en definitiva es un contrasentido porque desalienta a la contribución al sistema, cuando justamente lo que necesitamos es contribuir al sistema para fortalecerlo. Entonces estamos encerrados en ese círculo vicioso. Y vos me decías la segunda parte de la pregunta, ¿qué hacemos si podemos judicializarlo? A ver, cuando algo se convierte en regla, que empieza como excepción, y se convierte en regla, y se prolonga en el tiempo, y excluye a cierta gente que está en una situación similar, podríamos empezar a hablar de lo que vos mencionas, de judicializar este asunto. Yo no sé si hoy estamos en condiciones de hacerlo, pero si esto se sigue prolongando en el tiempo, si la fórmula no se corrige, si los jubilados siguen percibiendo una mínima tan paupérrima y al mismo tiempo se siguen otorgando bonos solo a un pequeño sector, claramente los que se sientan vulnerados podrían intentar algún remedio judicial. Claro, aparte los bonos no se toman como base de cálculo para el siguiente aumento, o sea que hasta los que cobran la mínima también se ven perjudicados en realidad por el bono. ¿Sí? Por supuesto, porque el día que el bono sale te queda la mínima. Hoy la mínima está en 59.000 pesos y con bonos llegamos a 73.000. Entonces hoy la gente erróneamente cree que cobra 73.000 pesos. No es eso el haber que cobran 59. Con el bono llegan a 73, el día que nos saquen el bono volvemos a 59. Ahora, vos recién mencionabas el monto de la jubilación, y si tenemos que hacer una comparación histórica, hablando del tema del momento, el dólar, hoy estamos prácticamente a niveles, diríamos, comparándolo, ¿no? De los 90, hablando en dólar, $130 por una hora más o menos. Sí, exactamente, estamos en los niveles más bajos. Si lo comparamos al dólar, cualquier variable hoy pierde. O sea que yo creo que tampoco es el mejor momento para hacer esa comparativa, porque hoy estamos en una corrida cambiaria, en medio de un escenario un poco alterado. Habría que esperar algunos días, a lo mejor se aplaca. De hecho, las últimas 2 rondas vino a la baja el dólar. Bueno, esperemos que baje un poquito más y se estabilice como para que la comparación sea correcta, porque de nada nos sirve tirar una bomba diciendo miren cómo estamos, porque estamos en un pico, y después si baja el dólar, bueno, nos quedamos como exagerados ante una situación, sobre reaccionamos frente a un escenario determinado que es muy coyuntural y puntual. Si esto sigue, claramente nos vamos a ese escenario, pero si baja, no. No, pero bueno, vamos a la realidad. Los que estamos en contacto todos los días con nuestros adultos mayores, claramente con 58.000 pesos no puede vivir nadie. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿qué alternativa, qué salida tenemos a corto plazo? ¿Por qué esta situación así no da para más? Acá, yo digo, no hay sindicato, no hay nadie que defienda, que plantee una mejora, un aumento extraordinario para este sector. Entonces, vamos a suponer que el próximo aumento es similar a los aumentos que se vienen dando, 17, 20% en el mejor de los casos. Bueno, vamos a estar en haberes mínimos inferiores a 70.000 pesos. Claramente. Y a ver, una solución a corto plazo, la única sería domar la inflación a corto plazo. No hay una solución mágica para las jubilaciones. No la hay. Si cambiamos la fórmula, porque por ahí algunos están pensando, bueno, cambiemos la fórmula, hagamos algo nuevo. Si la vamos a cambiar para hacer un ajuste fiscal en el empalme con la fórmula anterior, estamos en la misma situación y tal vez la empeoramos. Y si la cambiamos para bien, con una buena fórmula que no tiene este problema de empalme, lo que vamos a hacer es correr la mejora varios ciclos para adelante. Pero en el corto plazo, ¿cómo hacemos con los jubilados? ¿Queremos eliminar los bonos? No demos más bonos. Bueno, la única chance es empezar a otorgar aumentos por encima de la inflación para que exista una recuperación del poder adquisitivo, que claramente no se corrige si tenemos estas tasas inflacionarias actuales. Claro. Cintia. No, creo que ya con todo lo que mencionó voy a aprovechar a nuestro invitado para hacer una pregunta.